año. Vamos a comenzar con la segunda clase virtual, ¿sí? La clase que abarca el día 15 y el día 16, ¿sí? Martes y miércoles. Aquí les muestro, esta es la página del apunte que vamos a trabajar, ¿sí? Yo sé que todos tienen el apunte, igual se los voy a pasar también por WhatsApp, ¿sí? Para el que no lo tenga o no lo encuentre, ¿sí? Y vamos a trabajar de esto solamente la actividad 2 y la actividad 3. Voy a pasar a explicarle cuál es el tema. El tema que vamos a ver es frequency adverbs, adverbios de frecuencia, ¿sí? Y les voy a enseñar un par de plurales irregulares. ¿Qué quiere decir plurales irregulares? Nosotros en castellano, siempre cuando queremos hablar de plural, por ejemplo, una pelota, dos pelotas, le agregamos generalmente S al final y lo hacemos plural, ¿sí? En inglés también es casi lo mismo, generalmente agregamos un S al final, por ejemplo, pelota en inglés es ball, ¿sí? Si quiero decir una pelota, digo one ball. Si quiero decir dos pelotas, digo two balls. Le agregué ese al final. Pero el inglés, que siempre complica un poco, tiene unos plurales irregulares. Quiere decir que no cambian, que no se le agrega ese, perdón, que se escriben de otra forma. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver primero este tema, ¿sí? Los adverbios irregulares. Nosotros en las oraciones afirmativas, que ya sabemos hacer oraciones afirmativas, poníamos el sujeto, por ejemplo, he, el sujeto, ¿sí? Después el verbo, yes, el verbo jugar, he plays, y después fútbol o soccer, yes. Solo decíamos que jugábamos al fútbol, que él juega al fútbol. Ahora, si yo quiero decir que él juega siempre al fútbol, le agrego la palabrita always. Always significa siempre. ¿Y dónde se la voy a agregar? Se la voy a agregar acá, entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Si yo quiero decir que usualmente juega al fútbol, la palabrita es usually. Como ven, always, que significa siempre, quiere decir que hago algo todos los días. Pero usually no quiere decir que lo hago todos los días, que de 7 días a la semana lo hago 5 o 6. Often significa, ¿sí? Usually, algunas veces, often seguido, ¿sí? Quiere decir que no lo hago siempre, no lo hago casi siempre, lo hago en la semana de 7 días, 4 días, ¿sí? Sometimes significa algunas veces, ¿sí? Significa que en la semana lo puedo hacer 2 veces. Rarely o hardly ever significa que lo hago cada tanto, ¿sí? Cada tanto. Por ejemplo, de la semana lo hago una sola vez. Y never quiero decir que no lo hago nunca. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir él juega al fútbol siempre, voy a poner aquí always, ¿sí? Voy a poner always. He always plays soccer. Entonces vean que el adverbio de frecuencia, que son estas palabritas que les acabo de enseñar, adverbios de frecuencia, ¿sí? Se escriben siempre entre el sujeto y el verbo. Primero va el sujeto, después va el adverbio de frecuencia y después va el verbo, ¿sí? Eso es lo nuevo que le vamos a agregar, ¿sí? Y por ejemplo, los plurales irregulares en inglés. Nosotros en inglés decimos one sheep, una oveja, 3 sheep. Fíjense que no cambia, no le agregué ese. Sheep significa uno y sheep significa muchas, ¿sí? Es un irregular, un plural irregular. One fish, un pescado. 5 fish, 5 pescados. No le agrego ese, nada. En inglés, tanto el plural como el singular se escribe igual. One ox, 2 oxen, ¿sí? Un ciervo, 2 ciervos. Fíjense que no le agregué ese, ¿sí? Cambió la forma de decirlo en plural. One mouse, un ratón. 2 mice, 2 ratones, ¿sí? Nosotros le agregamos ese, pero en inglés se escribe distinto el plural. One child, un niño. 2 children, 2 niños, ¿sí? One man, un hombre. 2 men,
2 hombres. One woman, una mujer. 2 women, 2 mujeres. 1 person, una persona. 3 people, 3 personas. Fíjense que se escribe para una sola persona y en plural se escribe people. Ok, 1 foot, yes, un pie. 2 feet, 2 pies. 1 foot, un diente. 2 feet, 2 dientes. Fíjense que estos son los plurales que cambian. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Ahora vamos a hacer la actividad que tenemos que hacer hoy. Esta actividad. La actividad 2, solamente tienen que leer estas oraciones. 1, 2 y 3. Pueden ayudarse con el traductor. Y acá tenemos que marcar qué es lo que significa la oración. Es lo que yo le expliqué recién. Por ejemplo, la oración número 1 dice I always read the horoscope page. Yo siempre leo la página del horóscopo. Eso es lo que dice la oración. Ahora usted tiene que decir, ¿qué significa eso? La primera opción dice, I read it every day. Lo leo todos los días. Y la segunda dice, I don't read it. No lo leo. Si la oración dice, I always read the horoscope page. Yo siempre leo el horóscopo. ¿Cuál será? ¿Que lo leo todos los días o que no lo leo nunca? La respuesta correcta sería que lo lee todos los días. Y marcamos acá un tic, ¿sí? Lo mismo tienen que leer la 2, entender qué dice y marcar la correcta. Y la 3, leer lo que dice y marcar la correcta. ¿Yes? Y para la última actividad, que es la actividad 3, tienen 5 oraciones y tienen los adverbios de frecuencia. Often, always, rarely, never y usually. Les voy a pasar el audio, ustedes tienen que escuchar. Cuando les pase la actividad les voy a pasar un audio, ustedes tienen que escuchar las oraciones y escribir, ¿sí? Aquí los adverbios de frecuencia que escuchan ustedes que dicen en la oración, ¿sí? Eso es toda la actividad, es fácil. Recuerden que lo tienen que entregar esta semana. Aquellos que no hayan entregado nada, por favor, que hay que cerrar las notas, ¿sí? Recuerden, como siempre, voy a estar disponible para consultas dentro del horario de clase, ¿sí? Los martes de 3 y 10 a 14 y 25 y los miércoles de 3 y 10 a 13:50. Chau, chau.